Los Mercedes-Benz fueron los coches que iniciaron la era del automóvil. Desde 1886 han cambiado muchas cosas, pero dicen que el espíritu de Gottlieb Daimler y Karl Benz pervive en todos ellos. Ya sea en la pista de carreras o surcando la carretera, los Mercedes siguen atrayendo a aquellos conductores apasionados por el estilo y el rendimiento. Grandes coches. Mercedes. La historia de Mercedes-Benz se basa en la calidad, en el rendimiento y en la lucha por mantener un estándar de excelencia que comenzó hace más de un siglo con las palabras de Gottlieb Daimler: lo mejor o nada. Hoy, Mercedes es conocida por sus coches de lujo de alto rendimiento, así como por sus civilizados vehículos todoterreno. Aunque la empresa tiene la vista puesta en el futuro, nunca ha olvidado su pasado. Gottlieb Daimler fue el primero que descubrió una amplia variedad de usos para los motores de combustión interna de gasolina. El éxito de su primer vehículo, una motocicleta, le convenció de que instalar un motor en un carruaje le permitiría reemplazar al caballo. A menos de 100 kilómetros de distancia, Karl Benz desconocía la labor que estaba llevando a cabo Daimler. Estaba desarrollando su propio vehículo. Mientras Daimler colocaba su motor en un carruaje, Benz estaba fabricando el primer automóvil del mundo partiendo de cero. Aquí aparece en una celebración muy posterior. Se condujo por primera vez a finales de 1885 y en el aniversario del día que Benz patentó su motomóvil. El carruaje sin caballo de Daimler debutó varios meses más tarde. Daimler vendía sus motores en todo el mundo, especialmente en Francia, que era el mercado en el que el automóvil tuvo más éxito. La primera carrera de automóviles del mundo tuvo lugar en Francia en 1894. En el acontecimiento intervinieron muchos vehículos que funcionaban con gasolina y vapor y que recorrieron los 125 kilómetros que separan París de Rouen. Carreras como aquella contribuyeron a convencer al mundo de que el automóvil resultaba práctico. Los primeros ganadores conjuntos del premio fueron Peugeot y Panhard, y ambos llevaban motores Daimler. Mientras Daimler buscaba nuevos usos para sus motores, Karl Benz se centró en fabricar coches y pronto se convirtió en el fabricante líder de la naciente industria automovilística. En 1900, Benz ya había fabricado más de 2000 vehículos y se había convertido en el mayor productor de coches del mundo. A principios del siglo XX, los coches no eran más que juguetes para los ricos, a quienes gustaba exhibir sus trofeos en elegantes desfiles que se organizaban en centros de vacaciones como Niza o Baden-Baden. Les proporcionaban la ocasión de deslumbrar al común de los mortales. Un empresario de éxito austriaco, Jamil Jelinek, que vivía en Niza, fue uno de los primeros admiradores del automóvil. Se ofreció a adquirir 36 coches a Daimler si fabricaba un modelo que ganase la siguiente carrera local. Por realizar un pedido tan grande, Jelinek se reservó el derecho de llamar al nuevo coche como su hija, Mercedes. Los innovadores y técnicamente avanzados coches pronto dominaron los acontecimientos deportivos de Niza. Se dijo que eran los automóviles del mañana. Había comenzado la era Mercedes.
Las carreras eran el campo de pruebas de los automóviles y la competición más importante a principios del siglo XX era el Grand Prix del Automóvil Club de Francia. La multitud se arremolinaba para contemplar a los atrevidos pilotos arriesgar su vida y se maravillaba ante sus máquinas. En el Grand Prix de 1908, Christian Lautenswager condujo un Mercedes a la victoria y registró una velocidad media de 110 km por hora. Los coches Benz terminaron en segunda y tercera posición. Mercedes volvió a barrer en el Grand Prix de 1914, en el que se alzó con las 3 primeras posiciones. Pero las victorias alemanas recibieron una fría respuesta por parte del público francés. Ya se presentía la guerra, que comenzaría solo un mes después. En 1919 volvió la paz y el optimismo reinante en todo el mundo disparó la demanda de coches nuevos. Las técnicas de producción en serie de Henry Ford empezaron a propagarse por Europa. Aunque Alemania se encontraba económicamente hundida, contaba con más de 80 fabricantes de coches. Desgraciadamente, muy pocos alemanes podían permitirse un coche. Para poder sobrevivir, los 2 pioneros de la industria, Daimler y Benz, decidieron sumar fuerzas. La nueva empresa Daimler-Benz se creó en 1926. El origen de la famosa estrella de 3 puntas no está muy claro. Unos creen que se trata de la estrella de la suerte de Gottlieb Daimler. Otros creen que se refería a los viajes por tierra, mar y aire. Se combinó con la corona de laurel de Benz y el nombre de Mercedes-Benz acabó adornando una serie creciente de modelos. Mercedes fabricaba coches para la gente elegante y acomodada. La empresa manufacturaba una gama de coches atractivos que no necesitaban que los conductores se vistieran a propósito para conducirlos. Podían llevar ropa de calle normal, arrancar y partir. Ya no tenían que darle a la manivela ni ponerse gafas, cascos y abrigos pesados. Conducir se había vuelto civilizado y divertido. Los coches que salían de la planta de producción en serie conjunta permitieron a Daimler-Benz sobrevivir y prosperar. Se empezó a desarrollar modelos nuevos y atractivos. Mercedes inauguró la era de los supercoches en 1927 con el SK y después con el todavía más potente SSK. Se trataba de coches fuertes que atraían a pilotos aristocráticos como Manfred von Brauchitsch, quien en 1990 volvió a reunirse con el coche que había conducido a la victoria en 1929. Con 95 años, von Brauchitsch viajó a un pueblo de las afueras de Salzburgo para intervenir en una recreación de la escalada de Geisberg. Quería revivir esos momentos apasionantes con su coche. El SSK era el coche de más éxito que tenía Mercedes en aquel momento. Aunque estaba diseñado para la carretera, se labró su reputación en las carreras. Los SSK participaron en más de 90 carreras y ganaron en innumerables ocasiones. Cuando se contempla el SSK avanzar en la niebla, se comprende por qué sus motores turbo de 6 cilindros fijaron el listón tan alto tanto en carretera como en la pista en los años 20. Mientras el SSK ganaba carreras, se estaba gestando una nueva generación de coches de pasajeros. En 1934, Mercedes lanzó el Roadster 500K Special, que en la actualidad constituye uno de los coches del mundo más codiciados por los coleccionistas. Se trataba de un coche de alto rendimiento, que normalmente iba equipado de una hermosa carrocería hecha a medida, que lo transformaba en uno de los coches más atractivos jamás diseñados. Era bello y veloz.
Tenía un potente motor de 8 cilindros y 5 litros que generaba una potencia de 100 caballos. Pero cuando se pisaba el acelerador hasta el fondo, el cargador le confería una potencia adicional de otros 60 caballos. Este 500K de 1936 fue adquirido originalmente en Inglaterra por un acaudalado corredor de seguros que lo vio expuesto en el Salón del Automóvil Olympia de Londres. El coche pasó por sucesivos propietarios y en 1956 lo compró un carnicero. Lo condujo solo durante un año porque después empezó a sufrir pequeños fallos mecánicos. En lugar de repararlo, lo guardó en una caseta detrás de su casa y no volvió a tocarlo. El coche fue redescubierto en 1988 en bastante malas condiciones. Estaba oxidado y los ratones habían agujereado los asientos y roído la tapicería. A pesar de su mal estado, un coleccionista privado pagó unos 2 millones de euros por él. Hoy se estima que el coche restaurado del carnicero está valorado en casi 3 millones de euros. En 1936, Mercedes presentó un nuevo modelo turbo, el 540K. Era el paso natural a seguir después del 500K. Se trataba básicamente del mismo coche, pero con un motor más grande, con más caballos de potencia. Una vez más, diferentes carroceros diseñaron espectaculares carrocerías a medida para este modelo singular. En la segunda mitad de los años 30, el 540K era el vehículo de gama más alta de Mercedes. Hoy en día estos coches, muy solicitados por los coleccionistas serios y ricos, cuestan millones de euros. El 500K y el 540K representaron un máximo al que solo aspiraba la gente que podía permitirse los mejores coches y los más rápidos. A la vez que diseñaba los mejores automóviles de pasajeros, Mercedes también fabricaba unos coches de carreras revolucionarios que se llamaron Silver Arrows. Entre 1934 y 1939, estos aerodinámicos coches dominaron las carreras de los Grand Prix de Europa. Estaban hechos de materiales exóticos que resultaban demasiado caros para los coches de pasajeros de la empresa, pero que proporcionaban a los potentes coches de carreras una ventaja clave en el rendimiento. Una versión especialmente preparada del Silver Arrow fijó el récord del mundo de velocidad en 429 km por hora en 1938. Los pilotos, que no llevaban cinturones de seguridad y vestían cascos de tela, se convertían en héroes como las estrellas de cine de hoy en día, para las hordas de aficionados que acudían a ver sus hazañas que desafiaban a la muerte. Todo acabó cuando se desencadenó la guerra en Europa. Cuando terminó la guerra, Daimler-Benz había desaparecido prácticamente. Reconstruir la empresa y volver a crecer exigiría un esfuerzo extraordinario. El boom de la demanda de automóviles en la posguerra contribuyó a su recuperación. Daimler fue capaz de recomponer sus máquinas y reanudar la producción de coches. Atrajo a una mano de obra cualificada que agradeció tener la oportunidad de reconstruir la empresa. A principios de los años 50, la producción de nuevos coches se había recuperado. La empresa fabricaba coches para distintos presupuestos. Para quienes podían permitirse el lujo y el alto rendimiento, estaba el 300S. Su motor de 3 cilindros y 3 litros enseguida se exprimió al máximo y dio vida al espectacular 300SL, siglas de deportivo ligero en alemán. El 300SL entró en escena en 1952. Su motor de alta revolución se instaló tanto en cupés como en deportivos. Este modelo ganó o quedó en segunda posición en todas las grandes carreras en las que participó, incluidas Le Mans y la apabullante carrera panamericana de 35.000 kilómetros de recorrido. Fue
un regreso a la competición triunfal, en 1954 Mercedes ya estaba lista para entrar en el circuito de Fórmula Grand Prix con el W196. Este modelo debutó en el Grand Prix de Francia y copó los 2 primeros puestos. Mercedes atraía a los mejores pilotos, como Juan Manuel Fangio, que dejó el equipo Maserati para unirse al equipo alemán. Su primera temporada en Mercedes con el W196 le deparó el título de campeón del mundo. En 1955, Mercedes continuó destacando en las pistas de carreras mundiales. Creó grandes expectativas a su regreso a Le Mans, donde competiría con los mejores coches del mundo, como Ferrari, Porsche o Jaguar, y con los mejores pilotos. La célebre carrera europea congregó a más de 250.000 espectadores. El público se quedó extasiado contemplando cómo los coches batían un récord en cada vuelta. Entonces golpeó la tragedia. Un Mercedes chocó con un Austin Healey y estalló en llamas saliéndose de la pista. El coche incendiado arrasó las gradas, donde mató a 80 personas e hirió a cientos más. Mercedes se retiró de la carrera y de la competición en general. La empresa tardaría 40 años en volver a la Fórmula Grand Prix. Pero las carreras inspiraron la creación de un nuevo coche. Utilizaba el mismo chasis tubular y estilo de carrocería que los coches de la carrera panamericana. Un volante ajustable ayudaba a los pilotos a entrar y salir. Llevaba un motor de inyección de 3 litros que lo convertía en una estrella. Había nacido el 300 SL. Sus distintivas alas de gaviota lo convirtieron en uno de los coches más espectaculares de su época. Aunque Mercedes se había retirado de las carreras, había propietarios privados que competían con el 300 SL en circuitos de todo el mundo. Su pedigrí como coche de carreras le ayudaba a sobresalir entre la competencia. Y su velocidad máxima de 256 km por hora le convertía en un serio adversario de los Corvette y otros coches de carreras de la época. Se convirtió en un objeto de culto para las celebridades y los aficionados a los coches. Muchas de las 1.400 unidades del modelo 300 SL que se fabricaron han sobrevivido hasta la actualidad. Su estilo y su fiabilidad en la carretera les han hecho muy populares entre los coleccionistas, a quienes les encanta reunirse para conducir juntos sus preciadas posesiones. Un 300 SL Galwing Coupé en perfecto estado puede alcanzar un precio de más de 200.000 euros. Por eso merece la pena conservarlos relucientes. Las puertas de gaviota resultaban espectaculares, pero había gente que prefería algo más convencional. En los modelos deportivos 190 SL y 300 SL, las revolucionarias alas de gaviota fueron reemplazadas. Algunas tenían capota dura desmontable. Estas nuevas versiones también resultaron muy populares y codiciadas por los coleccionistas. A finales de los años 50, Daimler-Benz estaba trabajando en un sustituto para su famosa línea de berlinas. Era una línea que había dado grandes satisfacciones a la empresa, pero necesitaba modernizarse. En 1959 empezó a salir de las fábricas una nueva línea, equipada con alerones de inspiración estadounidense. Hoy a estos coches se les llama los modelos con aletas. Pero su aspecto más relevante se encontraba bajo la elegante y espaciosa carrocería. Eran coches que marcaron un antes y un después en lo que concierne a medidas de seguridad. Fueron los primeros modelos en cuya fabricación se utilizó un proceso patentado para reforzar el compartimento de pasajeros y detectar zonas de impacto delanteras y traseras. Estas zonas de impacto absorbían la fuerza del choque y creaban una zona de seguridad para los ocupantes del coche. No se convirtieron en un diseño común en la industria hasta bastantes años después. Los interiores también resultaban mucho más seguros. Para mejorar la seguridad de los pasajeros, el salpicadero iba tapizado, el volante estaba acolchado y los mandos eran flexibles e iban empotrados. Entre 1959 y 1968 se fabricaron más de 340.000 coches y chasis utilizando este diseño básico.
Esto mantuvo ocupada a la fábrica y además sirvió de base para un nuevo deportivo actualizado. El nuevo 230 SL se presentó a los medios en 1963. Fue un modelo que tuvo que luchar por eclipsar a sus legendarios predecesores, el 300 SL y el 190 SL. Además, existía la dificultad añadida de que se trataba de una solución de compromiso. No era ni un coche deportivo de alto rendimiento ni una cómoda berlina de boulevard. Tenía un poco de ambos. Ofrecía confort, seguridad, un buen rendimiento y un estilo atractivo, aunque un poco polémico. La disputa se centraba en las vanguardistas ventanillas laterales y en el techo cóncavo. Según el diseñador, las ventanas contribuían a la seguridad al incrementar la visibilidad del conductor. Y el techo incrementaba las posibilidades de supervivencia en caso de accidente al endurecer el coche. Al principio la gente no estaba muy segura de qué pensar cuando veía uno por la calle. Nadie puede negar que los coches llamaban la atención. Si bien el 230 SL y su sucesor el 280 SL no fueron famosos por su rendimiento, sí que registraron algunos éxitos en rallies. En 1963, un equipo dirigido por Eugen Böhringer guió a Mercedes en una serie de carreras que le consagraron como campeón de Europa de ese año y que incluían una victoria en el rally Sofía-Lieja. En 1971 se lanzó un nuevo deportivo, el 350 SL, que continuaba la tendencia al aumento de la seguridad, el confort y el lujo de toda la línea de productos de la empresa. El bajo consumo también era una preocupación a causa del incremento del precio de la gasolina. Aupados en el lujo y el rendimiento, estos modelos ocuparon un nicho de mercado que ninguna otra empresa sabía satisfacer. Mercedes continuó manteniendo su liderazgo en esa categoría con el 500 SL, otro coche diseñado con el lujo deportivo en mente. Aunque se había convertido en una potencia mundial en el segmento de lujo y alto rendimiento, los ejecutivos de la empresa creyeron necesario buscar un socio que les ayudase a competir en el mercado internacional. En noviembre de 2000, Daimler-Benz y Chrysler se unieron en lo que se denominó una fusión entre iguales. Su objetivo era proporcionar a cada socio algo esencial que le faltaba. Chrysler obtenía una mayor presencia fuera de Estados Unidos y Daimler-Benz se beneficiaba de una sólida experiencia en el mercado de masas, a la vez que se abría las puertas al mercado más grande del mundo, Norteamérica. La cultura empresarial de Chrysler y su capacidad para conseguir resultados de forma rápida y barata fue lo que atrajo a Daimler, pero muchos de los altos ejecutivos del socio estadounidense se marcharon o fueron despedidos tras la fusión. Hay quien cree que esta es una de las razones por las que la fusión no funcionó como estaba previsto. Aunque la relación pasó por altibajos, Mercedes pudo desarrollar una nueva gama de vehículos que incluían un todoterreno de lujo. Surgió toda una gama de modelos nuevos, muchos de ellos con opciones de rendimiento que lograron que conducir volviera a resultar divertido. La pasión renovada de Mercedes por el rendimiento quedó de nuevo demostrada con una impresionante variedad de coches cada vez más potentes. Algunos empleaban la tecnología utilizada en sus coches de carreras de Fórmula 1, lo que proporcionaba a los nuevos modelos una conducción y una velocidad de categoría mundial, en un claro intento de combinar la herencia con la tecnología moderna. Mercedes-Benz simboliza el puente entre los orígenes del automóvil a finales del siglo XIX y la alta tecnología del mundo del futuro. Confiamos en que continúe guiándose por el lema de Gottlieb Daimler de que se debe fabricar lo mejor o nada de nada.